Hola, Dios te bendiga mucho. En el rema de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, un tema muy polémico sobre una verdad tremenda, y es esta verdad bajo el título: no todos somos ovejas, no todos los que están en la iglesia son ovejas. Y este tema, para abordar este tema, quiero comenzar leyendo un versículo dicho, que es un dicho, es decir, una frase que nos enseñó el mismo Jesús. Palabras de Jesús cuando estuvo en la tierra. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 16, dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tremendo. Y este versículo, la primera vez que yo estuve leyendo este pasaje, realmente yo pensaba que Jesús se estaba refiriendo al hecho de que Él nos envía a este mundo como ovejas en medio de lobos. Y para mí los lobos eran aquellas personas que están contrarias al evangelio, aquellas personas que se burlan de nosotros cuando somos cristianos, que nos menosprecian, que nos ultrajan y persiguen por ser cristianos, aquellas personas de nuestra misma familia que cuando se enteran que somos cristianos nos rechazan, aquellos amigos que ya no quieren ser más nuestros amigos cuando se enteran que hemos comenzado en los caminos del Señor, que ahora hablamos de Dios, que asistimos a la iglesia. Yo pensaba que se refería solamente a ese tipo de lobos, y de cierta manera en mi mente estaba de que todos los cristianos somos ovejas. Sin embargo, con el paso de los años, con el transcurso de los años, mi experiencia dentro de la iglesia y también leyendo la palabra de Dios, he podido descubrir de que no solamente Jesús se estaba refiriendo a los lobos explícitos que hay en el mundo, con los cuales nos enfrentamos cuando decidimos ser cristianos, sino que también Jesús se estaba refiriendo a algunos lobos que hay dentro de la iglesia, personas que tienen apariencia de ovejas, pero como dice él, son lobos rapaces. Y sobre ese tema es el que quiero estar tocando, sobre ese tema es el que el Señor me ha puesto en mi corazón a hablar, porque tristemente sucede algo con nosotros, sobre todo a aquellos que venimos de un contexto no cristiano, aquellos que venimos de familias ateas o que venimos de otras religiones, otras prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, muchas veces es la primera vez que pisamos una iglesia evangélica, y por algún motivo nosotros idealizamos la iglesia. Nosotros creemos que todas las personas que nos vamos a encontrar en la iglesia, desde que entramos hasta los pastores, los líderes y los que están sirviendo en la iglesia, pues todos son personas amorosas, personas buenas, maravillosas, personas que nos van a acoger con los brazos abiertos, que nos van a dar amor, que nos van a entender nuestros procesos, nuestras luchas, personas que no nos van a hacer daño porque siempre van a estar pendientes de nuestras necesidades, y los idealizamos tanto que cuando comenzamos a interactuar con los hermanos y las hermanas de la iglesia y empezamos a ver que dentro de la iglesia también hay problemas, que dentro de la iglesia también hay personas que hacen cosas malas, que encontramos que también hay personas que murmuran, personas que se burlan, personas que viven una vida carnal, que no aman a Dios de verdad y sin embargo están en la iglesia, y peor aún cuando vemos que personas de este tipo son líderes y tienen a veces que tratar con nosotros, y a veces nos lastiman, nos hieren, nos maltratan, o tal vez comentan nuestra vida con otros, o tal vez nos exponen en un momento de debilidad. ¿Cuántos testimonios, o diríamos testimonios, hay de personas que han sido heridas por pastores, personas que han sido heridas por líderes dentro de la iglesia? Esto es algo realmente muy triste, y si tú eres una de esas personas que has ido a la iglesia y te has sentido herido, herida, alguien te ha maltratado, te ha lastimado, lo primero que quiero hacer es pedirte perdón en nombre del Señor por esas personas, porque no se supone que eso suceda. Se supone que las personas que van a la iglesia, aunque no somos perfectas, al menos nos esforcemos por hacer el bien, y si nos equivocamos, pidamos perdón, nos arrepintamos. Sin embargo, en la iglesia hay todo tipo de personas. Hay personas que cometen errores, se equivocan y se arrepienten y piden perdón y tratan de luchar
contra el pecado que todavía nos queda. Sin embargo, hay otras personas que literalmente se aprovechan del evangelio para cumplir sus metas y sus proyectos personales. Hay personas que entran a la iglesia con cualquier objetivo, que no es precisamente arrepentirse de sus pecados y ser un fiel seguidor de Jesús. Tristemente hay personas que a lo mejor en un momento determinado creyeron en Jesús de alguna manera o vieron el poder de Dios, pero tienen ambiciones, tienen malos deseos o se dejan seducir por el enemigo y olvidan que el Señor está mirando cada cosa que sucede dentro de su iglesia y empiezan a aprovecharse de las personas que vienen con un buen corazón, que vienen con una buena intención. Y el enemigo con todo propósito, nos hace idealizar la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando choquemos con este tipo de personas, entonces nos sintamos decepcionados, nos sintamos tristes y nos alejemos de la iglesia. ¿Por qué? Porque al final el diablo lo que quiere es que regresemos al mundo. El diablo lo que quiere al final es que no sigamos los caminos del Señor. Por eso creo que esta idealización proviene del mismo enemigo a nuestra mente, y por eso es tan importante saber que el Señor nos advirtió que aún dentro de la iglesia iban a haber lobos, iban a haber personas con apariencia de ovejas, con apariencia de piedad, y el Señor nos enseña cómo debemos nosotros comportarnos para de alguna manera sortear a estas personas, para de alguna manera evitar estas situaciones y poder seguir creyendo en el evangelio. Y quiero leer un pasaje que está en Mateo capítulo 7, verso 15, donde también Jesús habla un poco más claro acerca de esto y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor aquí nos está advirtiendo que van a haber personas que se dicen a sí mismos profetas o siervos de Dios, pastores, líderes, y van a llegar a la iglesia, van a venir a nosotros, van a interactuar con nosotros, y dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que el Señor también nos está hablando de estos lobos cuando nos dice: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Quiere decir que cuando tú y yo vamos a la iglesia, aún allí en el redil del Señor somos ovejas en medio de lobos, porque no todos los que van a la iglesia son ovejas. Hay lobos vestidos de ovejas, hay lobos con piel de oveja, y el Señor nos da el indicio por el cual nosotros los vamos a conocer, y es a través de sus frutos. Por sus frutos, no por sus lindas palabras, no por sus halagos, no por su carisma. Y esto es algo que a veces nos engaña, porque a veces conocemos personas en la iglesia que tienen determinado liderazgo, que ocupan determinada posición, y son personas que tienen carisma, que tienen una gracia, que tienen un don para hacer las cosas, mas sin embargo no es eso lo que debe cautivar nuestro corazón, sino los frutos de la persona, los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Que él sea una persona que tenga amor, que tenga fe, que tenga paciencia, que tenga dominio propio, una persona que realmente muestre el carácter cristiano. Esa es la persona que verdaderamente es oveja. No significa que es una persona que nunca se equivoque, pero es una persona que si se equivoca, sabe reconocerlo y sabe humillarse y pedir perdón. Sin embargo, personas que son altaneras, personas que son orgullosas, personas que no quieren pedir perdón cuando se equivocan, personas que están con su mirada y sus afanes puestos en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios, que se aman más a sí mismos que a Dios, son personas que pueden ser lobos rapaces,
vestidos con piel de oveja y tenemos que cuidarnos de ellos, tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque son personas que el enemigo la va a querer usar para lastimarnos, son personas que el enemigo las va a querer usar para decepcionarnos y para que tú y yo nos vayamos de la iglesia. Y no es la voluntad de Dios que tú y yo nos vayamos de la iglesia, es la voluntad de Dios que tú y yo perseveremos. Por eso cuando estemos en la iglesia tenemos que buscar a las verdaderas ovejas, tenemos que buscar y asociarnos, como dice la Biblia, con los humildes de corazón, asociarnos con aquellas personas que verdaderamente estén buscando la presencia de Dios. Tenemos que ser prudentes. El Señor dice, el antídoto que nos da, Él dice, sean prudentes como serpientes. La serpiente es sigilosa, la serpiente no hace ruido, la serpiente está a la espera. Y de la misma manera, nosotros cuando estamos dentro de la iglesia y relacionándonos con los hermanos, no podemos ser tan ingenuos de creer de que todo el mundo es bueno, de creer de que todo el mundo tiene buenas intenciones, ni porque se diga líder, ni porque se diga profeta, ni porque se diga pastor. Tenemos que entender que cualquiera puede ser un lobo disfrazado de oveja. Por lo tanto, tenemos que observar, ser sigilosos como la serpiente y tenemos que ser mansos y sencillos como la paloma. La paloma es un animal que no agrede, que no ataca, pero cuando la asustan, se va. Cuando la asustan, levanta el vuelo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No es irnos de la iglesia, no es levantar el vuelo de la iglesia, sino tomar distancia de aquellas personas que se comportan de esta manera. Nosotros no tenemos que actuar como jueces, ni estar queriendo exponer a estos lobos vestidos de ovejas. Hay que dejárselos al Señor, porque también la Biblia dice y compara la iglesia con un campo donde hay trigo y hay cizaña, y la Biblia dice claramente que hay que esperar el momento de la siega, y el momento de la siega es el momento de la venida de Cristo, donde Dios va a juzgar a cada uno según su corazón, según la intención de su corazón, y Dios ve todas las cosas. Él sabe quién hace las cosas mal porque se equivoca y quién las hace mal intencionalmente. Esas cosas debemos dejarlas a Dios. Aunque sí alguien comete un error contra nosotros, la Biblia nos dice que lo llamemos, que le hablemos y le digamos, hermano, mira, pecaste contra mí, o mira, me hiciste algo que me dolió. Podemos hacerlo, pero si vemos que la persona no se arrepiente, si vemos que la persona no pide perdón, que no hay un fruto de humildad, de verdadera carácter cristiano en la persona, entonces lo que tenemos que hacer con estas personas es evitarlos y asociarnos con aquellos que sí tienen un corazón humilde y un carácter cristiano. Y esto precisamente es un consejo que nos da el apóstol Pablo, que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, y por su importancia quiero leerlo. Está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice así desde el verso 1, dice: carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira el consejo que Dios le da, que es decir, que el apóstol Pablo le da a su discípulo Timoteo. Le dice, tienes que tener cuidado porque van a haber personas con todas estas características y nosotros tenemos que observar. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros conocemos a algún hermano nuevo, no importa la posición, no importa el liderazgo que tenga, tenemos que ser prudentes, no ser demasiado ingenuos, no ser demasiado confiados, saber que estamos como ovejas en medio de lobos y que cualquiera puede ser un lobo disfrazado de oveja, y tenemos que observar a ver si vemos estas características. Si vemos que son personas, dice, amadoras de sí mismos, avaros, es decir, que están pensando solamente en la ambición, en el dinero, vanagloriosos, soberbios, es decir, que no se humillan, no piden perdón, no son personas que saben reconocer cuando se equivocan, blasfemos, es decir, personas que hablan mal de otros,
desobedientes a los padres, es decir, personas que cuando lo conocemos en su contexto familiar no tratan bien a su familia, no tratan bien a sus padres o a sus hijos, sin afecto natural, que no tienen ese afecto natural que debemos tener como seres humanos, que no tienen compasión, misericordia por los que sufren, implacables, que cuando tienen que aplicar una disciplina son personas implacables, no tienen misericordia, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Personas que aunque están ahí y se dicen cristianos y alaban a Dios, levantan las manos, incluso predican, sin embargo, cuando están pensando, solamente están pensando en su propio deleite, en su propio bienestar. Cuando vemos este tipo de personas que dice que tienen apariencia de piedad, es decir, que saben los protocolos de la iglesia, saben los protocolos del cristianismo, saben las palabritas, saben decir gloria a Dios, saben decir aleluya, saben decir estoy en victoria, mas sin embargo niegan la eficacia de la misma. Es decir, que con sus acciones hablan más que sus palabras. Y que dice, a estos evita. Entonces, nosotros tenemos que saber esto, hermanos. No podemos andar tan ingenuos por la vida y tampoco podemos alejarnos de la iglesia por habernos topado con este tipo de personas. Tenemos que saber que Jesús nos los advirtió que iban a haber lobos en medio de nosotros, vestidos de ovejas, con pieles de ovejas, que tenemos que saber esta situación, que saber que incluso nosotros mismos, si no nos cuidamos, si nosotros mismos no nos mantenemos en santidad, si nos apartamos de los caminos del Señor, aunque sea por dentro, si dejamos de orar, pues entonces podemos ser de tropiezo para otros y podemos nosotros mismos, sin quererlo, ser un lobo con apariencia de oveja. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe, porque a veces nosotros mismos creemos que estamos bien y estamos mirando la paja que está en el ojo del hermano y no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo, y entonces estamos viendo lobos por donde quiera cuando el lobo somos nosotros. Tenemos que examinarnos, hermanos, y tenemos que encomendarle a Dios a esas personas y nosotros evitarlos y asociarnos con aquellos que vemos que son humildes, que vemos que son misericordiosos. Por eso cuando vayas a entrar en una iglesia, antes de dar el paso de comprometerte, analiza el carácter de los pastores, analiza si hay humildad, analiza, tenemos que ser prudentes como serpientes, pero a la vez sencillos como palomas, que no haya maldad en nuestro corazón, pero no seamos ingenuos, hermanos, porque esto es muy peligroso, porque precisamente es lo que el enemigo quiere para que tú y yo nos desanimemos, para que tú y yo nos desalentemos. Espero que esta palabra te haya puesto alerta, te haya hecho entender por qué tal vez ves determinados comportamientos en las personas de la iglesia y que sepas qué hacer. No es irte de la iglesia, no es apartarte del Señor, es evitar a estos tipos de personas y asociarte con aquellos que realmente sean árboles que den buen fruto, que tengan un buen carácter cristiano. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa para continuar estudiando la preciosa y hermosa palabra de Dios. Chao.